Mi nombre es Urital. Hace 64 años nací en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y llevo 35 años viviendo aquí en Israel. Soy guía de turismo y vamos a hablar un poco de Israel. Israel es un país muy pequeño, 23.000 kilómetros cuadrados, o sea, tiene la superficie de Tucumán, la provincia más pequeña de la República Argentina. Argentina con 2.780.000 kilómetros cuadrados, quiere decir que Israel entraría en Argentina 120 veces. O sea, desde Eilat, la ciudad más meridional sobre el Mar Rojo, en la frontera con Egipto, hasta Metula, la ciudad más septentrional, en la frontera con el Líbano, hay 450 kilómetros en línea recta y un ancho máximo de 130 kilómetros. Quiere decir que el país se recorre en un día. Las distancias son cortas, cosa que favorece al turismo. En el 2019 tuvimos 4,5 millones de turistas. Israel tiene una población de 9 millones de habitantes. O sea, 4,5 millones. Es un país preparado para recibir turismo. Ofrece desde playa, sol y playa, y 180 kilómetros de playas del mar Mediterráneo con arena muy fina, desde la frontera con el Líbano hasta el inicio en el sur de la Franja de Gaza. Tenemos el lago de Tiberíades, el Mar Muerto, 14 kilómetros de costa en el Mar Rojo, días de sol la mayor parte del año. Acá hay un invierno un poco lluvioso y no hay otoño ni primavera. De un invierno se pasa directamente a un verano largo. Y la mayor parte de los días del año son de sol. Otra cosa importante, hay 5.000 años de historia, y tenemos sitios arqueológicos, sitios históricos, santuarios, iglesias, conventos, monasterios para mostrar. Hay que reconocer que el grueso del turismo es un turismo religioso. O sea, los peregrinos vienen a conocer los lugares donde sucedieron las cosas. Y en mi carrera de guía, la mayor parte de turistas son grupos religiosos. O sea, tenemos muy bien organizado. Aquellos que vienen en forma individual se incorporan a los grupos religiosos. Y aquellos grupos organizados, tanto católicos, la parroquia viene con su representante, un sacerdote, y ya a través de la empresa se les marcan las diferentes misas en su recorrido, o evangélicos. Para Vietur, recuerdo mis dos últimos grupos, el último fue católico y el anteúltimo fue evangélico, con el simpático pastor Daniel Flores. Y esa es la mayoría. También tenemos grupos culturales, grupos de otro tipo, grupos judíos, pero la mayoría son grupos católicos o evangélicos, a los que ofrecemos el circuito de Tierra Santa, un circuito de 7 noches en Israel, que comienza desde el aeropuerto de Ben Gurión, donde llegan la gran mayoría de turistas. Amén del aeropuerto, tenemos 3 pasos de frontera con Jordania y un paso de frontera con Egipto. También hay combinaciones de grupos, gente que entran a través por tierra desde Jordania o Egipto, se van por el aeropuerto internacional de Ben Gurión o viceversa. Pero la mayoría de los turistas llega y parte a través del aeropuerto internacional de Ben Gurión, que queda a 16 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv sobre el mar Mediterráneo. Tel Aviv, segunda ciudad del país, quiere decir en hebreo colina de la primavera. Ahí pasamos la primera noche. La llegada del hotel aquí en Israel no lleva mucho tiempo. Desde el momento que el autobús llega, los maleteros se encargan de las maletas. El grupo, una vez que entra al lobby, unas instrucciones, se reparten las llaves y a los 5 minutos todo el mundo caminó a su cuarto, no quedó nadie en el lobby. Nos quedamos en Tel Aviv solo una noche y al otro día salimos ya a recorrer y comenzamos con una panorámica de Tel Aviv. Como ya dije, en hebreo quiere decir la colina de la primavera. Desde 1950, Tel Aviv y Yafo, una ciudad muy antigua que quedaba pegadita a Tel Aviv, pasan a formar una sola ciudad. Tel Aviv
y Yafo. Tel Aviv es una ciudad nueva, fundada en 1906. Yafo, un puerto importante en diferentes periodos de la historia de estas tierras, que tiene más de 4.500 años de antigüedad. Ya en el siglo XVII a.C., Ramsés II, faraón egipcio, la conquista. Los reyes fenicios envían los cedros al puerto de Yafo para la construcción del primer templo del rey Salomón. En el 331 a.C., Alejandro Magno, que vence a Darío III de Persia, conquista la ciudad de Yafo, camino a conquistar Egipto y fundar Alejandría. Y en 1799, el propio, en persona, Napoleón Bonaparte, conquista la ciudad de Yafo. Hacemos la panorámica primero sobre Tel Aviv en el autobús. Tel Aviv, como característica, tiene 6.000, un conjunto de construcciones de arquitectura Bauhaus. Por esa razón, en 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo se llegó aquí a construir 6.000 unidades Bauhaus? En 1933, Hitler accede al poder en elecciones democráticas. ¿Okay? Se encuentra con una gran cantidad de judíos que viven en Alemania. Al poco tiempo anexa Checoslovaquia y Austria, y se le aumenta esa cantidad de judíos. Al principio, no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial ni del Holocausto. Al principio, dejando bienes y pagando, dejó a salir a la mayoría de los judíos. Muchos vinieron a Palestina, donde se encontraba gobernada por el mandato británico. ¿Okay? Los británicos por 30 años gobernaron estas tierras desde 1917, en que las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial vencen a los turcos y alemanes y austrohúngaros, y el imperio turco se desmorona, replegándose a sus fronteras actuales, y quedan inmensos territorios. Inglaterra se queda con lo que es hoy Israel y la administración palestina, Jordania e Irak, y Francia con Siria y el Líbano. En 1946 se independizan Jordania, Irak, Siria, Líbano, y los franceses y los ingleses se van. Aquí la situación era diferente. En 1947 había 600.000 judíos y 1.200.000 palestinos en el territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Los ingleses pasan la pelota a las Naciones Unidas, que vota por 2/3 una partición de Palestina, una pequeña parte para los 600.000 judíos declaren independencia, una parte mayor para que el 1.200.000 palestinos declaren independencia, y las ciudades de Jerusalén y Belén, por su importancia para las 3 religiones monoteístas, iban a ser administradas por las Naciones Unidas. Los judíos aceptaron, dijeron: cuando salga el último soldado británico, declaramos independencia sobre el territorio otorgado. Los palestinos no. Y los países vecinos amenazaron que si los judíos declaran independencia, iba a provocar una guerra. El 14 de mayo de 1948, al salir el último soldado británico, los judíos declararon independencia, y esa misma noche fueron atacados por el Líbano, Jordania, Siria, Irak, Egipto y Libia. La guerra no terminó como esperaban los árabes. Los judíos ganaron otros territorios que no habían sido otorgados por las Naciones Unidas, y Jerusalén queda dividida por 18 años. La mitad pertenece a Jordania. El rey Abdalá I se quedó con la Judea y Samaria, que eran para los palestinos, con la ciudad de Belén y la mitad de Jerusalén. Y la otra mitad se la quedan los judíos. Esto se termina en la Guerra de los 6 días, cuando los judíos conquistan la parte oriental de Jerusalén y unifican la ciudad, y conquistan Judea y Samaria hasta el río Jordán. Ahora bien, vemos algunos edificios Bauhaus que fueron construidos por aquellos judíos muchos de aquellos judíos que salieron de Alemania, porque dejaron sus bienes y pagaron de la Alemania nazi, eran arquitectos y ya habían trabajado en Alemania en estudios de arquitectura, donde se construía esta nueva línea de arquitectura Bauhaus internacional. Y llegaron a ver 6.000 unidades. Por esa razón, la UNESCO en 2003 declara Patrimonio de la Humanidad a Tel Aviv, la ciudad blanca llamada. Y así llegamos a Yafo. Hoy, Tel Aviv y Yafo, la parte más antigua
al casco viejo vamos, con arquitectura turca otomana de los siglos XVII y XVIII. Recordemos, los turcos por 400 años gobernaron desde Estambul, entre 1516 y 1917. Es muy importante esta parte para los cristianos, porque ahí está la casa de un cristiano, Simón el Curtidor, donde estamos hablando de un periodo más o menos 10 años después de que Jesús se eleve al cielo. ¿Ok? Jesús nace en el 4 a.C., muere a los 33 años, más o menos en el año 30 fue crucificado, al tercer día resucita y 40 días después de varias apariciones, se eleva al cielo la ascensión de Jesús desde el punto más alto del Monte de los Olivos en Jerusalén. 10 años después, 10 años que transcurren con los discípulos enseñando, difundiendo la nueva religión, aquí en Yafo muere una cristiana, Tabita, que quiere decir gacela. Y escuchan que Simón Pedro, futuro San Pedro, estaba muy cerca, en Lida, lo que es hoy el aeropuerto internacional de Ben Gurión, enseñando a sus alumnos. Y lo mandan llamar. Él se queda en la casa de este Simón el Curtidor. Tenemos que decir que los primeros cristianos bautizaban solamente judíos. No se bautizaban gentiles. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí en Yafo y en la segunda visita que vamos a hacer a Cesarea Marítima? Se produce esa separación. Se despierta durmiendo un día caluroso en la terraza de la casa de este Simón el pescador. Se despierta Simón Pedro, futuro San Pedro, y tiene una visión de una sábana con animales prohibidos para los judíos, tenían pezuñas, eran cerdos, y una voz de un ángel que dice, Pedro, mata y come. ¿Cómo voy a comer animal impuro? Nunca comí animal impuro. Y el ángel contestándole, nada es impuro si fue hecho por la mano de Dios. Porque hasta ese momento, los primeros cristianos, aparte de ser bautizados, ser cristianos, adorar al Salvador, seguían, por ejemplo, al 8º día del nacimiento del varón, seguía circuncidando y dando el nombre a los varones, según el pacto de Abraham con Dios. Y seguían comiendo según las leyes tan estrictas de comida de los judíos. Hay una frase del Antiguo Testamento que dice, no cocinarás el cordero con la leche de su propia madre. Y los rabinos fariseos interpretaron que hay que separar carne con leche. El judío es religioso hasta el día de hoy, al comer carne tiene que esperar 8 horas para probar algún producto lácteo. Y si toma leche o come queso o toma un yogur, tiene que esperar 3 horas para comer carne. Hasta el día de hoy. Por eso la mayoría de los hoteles en Israel siguen con estas prescripciones y en el desayuno, que es muy amplio, muy rico, no hay fiambres, porque hay productos lácteos. Y en la cena, donde hay carne, no hay quesos, no hay leche. Hasta el día de hoy. No es que sea mejor para la salud, no es mejor ni peor. El objetivo fue separar, ¿ok? Porque un judío que cree en esto, no se puede sentar en una mesa unos judíos, no sabe ni cómo el corte de la carne, si están mezclando, y eso, a pesar de 2000 años de persecuciones y matanzas, llegamos al año 2000 y todavía había judíos. ¿Por qué? Porque permanecieron en guetos cumpliendo con estas disposiciones. Cuando pueblos más poderosos desaparecieron, ¿ok? Pero aquí, ¿qué pasa? Se le aparece esa sábana con animales prohibidos y es como que los primeros cristianos dejan ya de obedecer a esas antiguas leyes de los judíos. En ese mismo momento que él tiene esa visión, llega unas personas desde Cesarea Marítima. Vienen a buscar a Simón Pedro para llevarlo, para que bautice al primer gentil, a Cornelio Centurión, un soldado de la cohorte italiana que servía en Cesarea Marítima, y a su familia. Y él los bautiza, va con ellos a Cesarea Marítima, los bautiza, y aquí se produce la separación entre judíos y cristianos. Ya desde ese momento se empieza a bautizar a cualquiera que crea en el Salvador, siendo judío o no judío. ¿Ok? Ahí ya se separan las religiones. Flavio Josefo, que escribió sobre los primeros cristianos, y por esa razón sus libros se mantuvieron en los conventos y llegaron a nuestros días, nace en el año 30, muere en el 103 y no llega a interpretar que es una nueva religión. Para él es una secta más
de entre aquellas que estaban divididos los judíos, que había saduceos, había fariseos, había esenios o celotes, había cristianos. No alcanzó a ver que era una nueva religión. Nosotros continuamos, después de visitar la casa de Simón el Curtador, disfrutando de la arquitectura en piedra caliza de los siglos XVII y XVIII turco-otomanos, llegamos a la iglesia de San Pedro, una iglesia que mira a occidente, cuando el 99% de las iglesias miran a oriente, a donde sale el sol. Esta es una excepción porque desde la ciudad de Iafo, Simón Pedro, futuro San Pedro, salió en barco hacia Asia Menor, hoy Turquía y Grecia, a difundir la nueva religión. Continuamos 55 kilómetros hacia el norte hasta Cesarea Marítima. Cesarea Marítima fue construida por Herodes el Grande. Herodes el Grande reina, el reino vasallo del gran imperio romano, entre los años el reino de Judea. Judea viene de la palabra Judá, cuarto hijo de Jacobo con su primera mujer Lea. El territorio se llamaba de Judea. Marco Antonio, que gobernaba el imperio romano en un triunvirato junto con Lépido y Cayo Octavio, lo nombra rey de Judea. Él era hijo por parte de padre judío y por parte de madre hijo de una princesa nabatea. Un gran constructor. Ahora, Marco Antonio, que andaba de amores con Cleopatra, es vencido, una vez muerto Lépido, es vencido por Cayo Octavio, sobrino nieto de Julio César. Y temeroso un poco Herodes, ¿qué pasa conmigo?, fue refrendado por Cayo Octavio, y Octavio en el año 29 a.C. pasó a ser el primer emperador romano, Augusto Octaviano. Y continúa Herodes el Grande, un gran constructor, construye el segundo templo de Jerusalén, la fortaleza de Masada, construye Cesarea Marítima. Y ese lugar es visitado por los peregrinos cristianos. ¿Por qué? Porque ahí se bautiza a los primeros gentiles. Y ahí mismo residía el procurador Poncio Pilatos. Poncio Pilatos fue procurador romano entre los años 26 y 36 de nuestra era. Y llegó desde Roma junto con su mujer Claudia Prócula y vivía en Cesarea Marítima. Se encontraba en el año 33 en Jerusalén porque los judíos, mientras existía el templo, tenían 3 fiestas de peregrinación donde acudían miles y miles de peregrinos a Jerusalén: la fiesta de la Pascua judía, el Pentecostés judío y la fiesta del tabernáculo o la fiesta de las tiendas en octubre. Entonces, el procurador romano se trasladaba a Jerusalén, al Pretorium o Fortaleza Antonia, también una construcción hecha por Herodes el Grande para los romanos, para fiscalizar que todo se llevase a buen puerto. Por esa razón se encontraba en el año 33, aproximadamente en abril, en Jerusalén. Pero su lugar de residencia era Cesarea Marítima. En Cesarea Marítima pasa 2 años el futuro San Pablo, Saulo, que es acusado de varios delitos y como es ciudadano romano pide ser juzgado en Roma. Y espera 2 años en el puerto de Cesarea Marítima el barquito que lo lleve a Roma a juzgar. También visitamos un teatro romano. Los romanos llegan en el año 63 a.C. con el general Pompeyo y transmiten a todo ese vasto imperio su cultura, ¿ok? Traen teatros, construyen anfiteatros, hipódromos y baños. Todo eso era una cultura extraña para los judíos, no tenían idea de qué se trataba, pero pan y circo. En lo que es Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, tenemos 7 teatros donde se llevan a cabo tragedias, comedias, farsas, 2 anfiteatros donde los leones tenían sus comidas, ¿no? Almuerzo, cena, en general cristianos, y teníamos también 6 hipódromos, infinidad de baños, ¿ok? Aquí la higiene en ese momento era muy, muy pobre, la mortalidad muy bien, llegar a los 30, 35 años era todo un logro, y los romanos trajeron
la cultura de los baños, no solo para los patricios y las clases altas, sino también para la plebe. Continuamos hacia la ciudad de Haifa, que está construida en el Monte Carmelo, en las laderas del Monte Carmelo que descienden al mar Mediterráneo. Es la quinta ciudad del país, después de Jerusalén, que es la primera con 900.000 habitantes, Tel Aviv, Petah Tikva, Rishon LeZion y Haifa. Ahí visitamos en el Monte Carmelo el convento carmelita de Stella Maris. Y tiene una hermosa iglesia, está construida sobre la gruta donde se escondía y enseñaba el profeta Elías. Se escondía de la ira del rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. La reina Jezabel, la princesa fenicia, que trajo del Líbano los dioses paganos. Y por esa razón, el profeta Elías, que era la voz de Dios, los profetas eran la voz de Dios en la tierra, los criticaba y tuvo que huir y esconderse en el Monte Carmelo. También visitamos en Haifa un mirador muy bonito en lo alto del Monte Carmelo. Tenemos un santuario que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de una religión monoteísta que tuvo su origen en Persia, donde eran mayoría chiitas, y de ahí fueron expulsados y decidieron construir su centro mundial en una ladera que compran en 1859 en Haifa. Hoy esa ladera no tiene precio. Y ahí construyeron una biblioteca, unos jardines colgantes muy hermosos, y tenemos oportunidad los jardines colgantes del santuario Bahá'í. Y de Haifa vamos a continuar a Nazaret. Nazaret, lugar donde se cría Jesús. Jesús nace en Belén. Por causa de la persecución de los niños por parte de Herodes el Grande, la Sagrada Familia huye a Egipto. Y antes de cumplir 12 años vuelven a la Baja Galilea, donde se encuentra Nazaret. Nazaret era tan pequeño en la época de Jesús que no es nombrado ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Según los historiadores, vivían entre 18 y 24 familias. Ahí en Nazaret no fue comprendido por sus vecinos, que hasta luego de un sábado donde Jesús les comunica que es el elegido, el producto de las profecías, el Mesías, lo toman muy mal y hasta quieren matarlo. Bueno, escapa por entre las piernas de sus vecinos y al cumplir 30 años es bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán. Pero en Nazaret nosotros visitamos la basílica más grande de Medio Oriente, que es la Basílica de la Anunciación. Nazaret se encuentra a 500 metros sobre el nivel del mar, al inicio de la Baja Galilea, y ahí vivían en una cueva excavada en la roca. Así se acostumbraba a vivir en esa época en la montaña, tanto en Jerusalén como en Nazaret, María con sus padres Ana y Joaquín. Y hasta ahí llega el arcángel Gabriel para comunicarle que está esperando al Salvador, la Anunciación. Hay una hermosa iglesia que se construye entre los años 1955 y 67. Visitamos la gruta donde vivía María y a donde el arcángel Gabriel le comunica que está esperando al Salvador. Y también visitamos la iglesia de San José, donde vivía la Sagrada Familia y llevaba a cabo sus labores de carpintero San José. De ahí continuamos a Tiberíades. Tiberíades se encuentra a 212 metros debajo del nivel del mar, sobre el mar de Galilea. El mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce, pero en el Nuevo Testamento es llamado de mar de Galilea. La ciudad de Tiberíades fue fundada por el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que se hizo famoso por mandar matar a San Juan Bautista, lo mandó decapitar. Fue fundada en el año 18 de nuestra era, o sea que ya tiene más de 2000 años. Ahí pasamos 2 noches. Llegamos, nos hospedamos y al otro día ya tenemos a primera hora un paseo en barco de madera, como madera de pino, como eran las lanchas, los pequeños barquitos donde pescaban los discípulos de Jesús. 10 de los 12 discípulos eran pescadores. Hacemos un paseo en el mar de Galilea,
Con los católicos normalmente la misa la tenemos en el barco. Vemos que el agua parece una piscina y el Nuevo Testamento nos habla de tempestades, uno de los milagros de Jesús. Resulta que 2 o 3 veces por año tenemos sudestadas y olas de hasta 2 metros de altura, los barcos amarran en la costa y se producen esas tempestades de las cuales Jesús acalma una de ellas y es uno de los milagros de Jesús. Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, el lugar donde Jesús dijo el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, junto con los 10 mandamientos, para la mayoría de los teólogos cristianos es la base del cristianismo. Visitamos el lugar donde Jesús realiza el milagro de alimentar 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y una hermosa iglesia de la multiplicación de los peces y los panes. Y visitamos Cafarnaún, la casa de Simón Pedro, lugar donde se hospedaba Jesús en la llamada Galilea de los paganos, o sea, Galilea de los gentiles, lugar donde Jesús realiza en Cafarnaún la mayor cantidad de milagros y adopta uno a uno a la mayoría de sus discípulos. En Cafarnaún Jesús recibe el cariño, el afecto, la comprensión que no recibió en su ciudad natal, en su ciudad donde se cría, en Nazaret. Continuamos al río Jordán. El río Jordán tiene 2 partes. Nace en la frontera con el Líbano a 550 metros de altura. Jordán quiere decir el que desciende, porque siempre está descendiendo. Esa primera parte de 75 kilómetros desciende hasta los 212 metros debajo del nivel del mar y desemboca en la parte norte del mar de Galilea. Luego continúa al sur del mar de Galilea por otros 110 kilómetros, pasa a ser frontera con Jordania y desemboca definitivamente en el lugar más bajo de la superficie terrestre, en el mar Muerto, a 430 metros debajo del nivel del mar. Vamos a un lugar llamado Yardenit, donde está preparado con anfiteatro sobre las aguas muy limpias, está preparado para que los católicos renueven los votos de bautismo. Y los evangelistas entran de cuerpo entero, alquilan unas túnicas y se bautizan. Un lugar muy bonito. Y de ahí continuamos al Monte Tabor. El Monte Tabor es un monte en la Baja Galilea, el más alto de toda esa área geográfica, lugar donde fue la transfiguración de Jesús. De ahí volvemos al hotel y al otro día ya salimos y nos vamos por la frontera con Jordania, en los que son los territorios ocupados en la guerra del 67, la administración palestina. Visitamos Jericó, la ciudad más antigua del mundo, que separa el desierto de Judea de la Samaria, que es un área semidesértica con muy pocas, 15 milímetros de lluvia por año. Jericó es un oasis, tiene 2 manantiales que ya desde tiempos inmemoriales proveen hasta el día de hoy agua potable, lo que significó la posibilidad de tener población permanente y cultivo. Paso obligatorio entre la Galilea y Jerusalén, Jesús cura al ciego Bartimeo, le devuelve la vista. Jesús reforma a Zaqueo, un cobrador de impuestos, ladrón, pecador, que se sube a un árbol por su corta estatura para ver pasar a Jesús, que siempre iba rodeado de la multitud, y Jesús le dice: bájate, que esta noche dormiré en tu casa. También en una ladera del Monte de la Tentación que queda en Jericó, Jesús, luego de ser bautizado en el río Jordán, ahí cerca, por San Juan Bautista, pasa 40 días tentado por Satanás en esa ladera, y luego de pasar esos 40 días regresa a la Galilea de los paganos, donde inicia su ministerio. Y entramos a Jerusalén. Al entrar a Jerusalén, a 824 metros sobre el nivel del mar, lo primero que hacemos, vamos a un mirador en el monte Scopus, hacemos un brindis mirando las murallas de Jerusalén. Y de ahí nos trasladamos al hotel. Y ya estamos en Jerusalén. Señores, Jerusalén, la capital del Estado de Israel, quiere decir ciudad de la paz. Fue fundada por el rey David, conquistada en el siglo X
antes de Cristo, a los jebuseos, que eran cananeos. Esta era la tierra de Canaán, que fue mostrada por Dios a Abraham en el siglo XVIII, para él y su descendencia. Y aquí vivían los cananeos en ciudades reinos, y dependían, según los tiempos, de los egipcios, de los hititas que estaban en lo que es hoy Turquía, de caldeos y asirios en la Mesopotamia, o de persas, según quién mandase en ese momento. Ahora bien, Jerusalén fue 50 veces sitiada, 35 conquistada y 10 veces destruida. Y hasta 1850, toda la población vivía dentro de sus murallas. Las murallas que tenemos hoy en pie datan del siglo XVI y fueron construidas por el sultán turco otomano Süleyman el Magnífico, que residía en Estambul. Esas murallas tienen 4.018 metros de largo, 17 metros de alto, 3 metros de ancho, 7 puertas abiertas y una cerrada. Y toda la población de Jerusalén, hasta 1850, vivía dentro del kilómetro cuadrado en que se rodeaban, en que se encontraban las murallas. ¿Ok? A partir de 1850, la ciudad estaba completa y se comienza a construir más allá de las murallas, por lo que la ciudad se extiende. Dijimos que por 19 años la ciudad estuvo dividida, las fronteras pasaban por las avenidas, separando barrios, separando familias. La mitad era de Jordania, la otra mitad de Israel, hasta que en 1967, en la Guerra de los 6 días, se reunifica la ciudad. Llegamos al hotel y al otro día comenzamos con el monte de los Olivos. Hay 3 montes importantes de Jerusalén, que uno es el monte de los Olivos, otro el monte Moría, que compra el rey David al jebuseo Aruma por una suma de dinero. Por haber pecado, Dios no le permite construir el templo, solo construye un altar. Su hijo Salomón construye el primer templo. Y el monte Sión. Visitamos el monte de los Olivos, vamos desde el mirador, bajamos caminando, está la iglesia Dominus Flevit, donde Jesús, mirando al lugar donde fue crucificado, profetiza la destrucción de Jerusalén. Eso fue en el año 30, y en el año 70, 40 años después, Tito destruye Jerusalén y el templo. Se cumple la profecía. Bajamos al jardín de Getsemaní, haciendo el camino que hacía Jesús cuando descendía al monte de los Olivos. En ese jardín hay 8 ejemplares de olivos de la época de Jesús, con más de 2000 años. Lo cuidan los franciscanos, custodias de Tierra Santa. Y visitamos la Basílica de la Agonía. Alrededor del altar, la piedra original donde Jesús pasa esa noche de agonía sudando sangre, mientras todos los discípulos se habían dormido. Ya sabiendo lo que le iba a ocurrir, entre ese jueves y viernes, de madrugada llega Judas Iscariote, que le da el beso, y es la señal para los soldados del supremo sacerdote Caifás de detenerlo y juzgarlo en el monte Sión, en el palacio del supremo sacerdote Caifás. De ahí nos trasladamos al monte Sión. En el monte Sión se encuentra el tercer lugar en importancia para el cristianismo, que es el cenáculo, lugar donde se lleva a cabo la última cena. ¿Okay? El primer lugar en importancia es el Santo Sepulcro, lugar donde Jesús es crucificado y a pocos metros enterrado en la tumba de José de Arimatea. Al tercer día resucita. El segundo lugar en importancia es la Basílica de la Natividad en Belén, lugar de nacimiento de Jesús. Nosotros visitamos el monte Sión y entramos por una de las puertas, de las 7 puertas abiertas de las murallas de Jerusalén, atravesamos el barrio judío y llegamos hasta el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, que está dividido en una parte de hombres, una parte de mujeres, y muy importante lugar para las religiones monoteístas. De ahí volvemos al hotel. Al otro día comenzamos con la Vía Dolorosa. Desde la primera estación hacemos todas las estaciones hasta el Santo Sepulcro. Con los católicos tenemos una misa y con los evangélicos, esa es la mayor diferencia que hay. Hay otra Vía Dolorosa y otro lugar llamado el Jardín de la Tumba, donde
ellos acreditan que fue crucificado Jesús y enterrado en la tumba de José de Arimatea. Hay que tener mucho cuidado porque los católicos visitan un lugar y los evangélicos, continuadores de los protestantes, visitan otro. Es uno de los detalles que hay que tener en cuenta al momento de tener un grupo de católicos o de evangélicos. Ahora bien, seguimos a Belén. Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén, es el lugar de nacimiento de Jesús. Ahí se visita la Basílica de la Natividad. Es la iglesia más antigua del mundo y se visita la estrella del nacimiento de Jesús. Volvemos al hotel. Al otro día tenemos la visita de un barrio muy particular, muy pastoral, muy bonito, en Karen, lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Y ahí mismo visitamos otra iglesia de la Visitación de María a su prima Isabel, madre de San Juan Bautista. También visitamos en el Museo de Israel, que tiene 64 pabellones, visitamos dos cosas. Una maqueta gigante de Jerusalén antes de ser destruida por Tito en el año 70 de nuestra era, y el Santuario del Libro, con los manuscritos escritos en piel de cordero más antiguos del Antiguo Testamento encontrados en las colinas de Qumran, en el desierto de Judea. Volvemos al hotel y al otro día tenemos la visita al Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más profundo de la superficie terrestre, 430 metros debajo del nivel del mar. El Mar Muerto se llama así porque cualquier lago, es un lago salado, cualquier lago salado, mar salado u océano tiene 37 gramos de sal por litro. El Mar Muerto tiene 370 gramos de sal por litro, por lo cual es imposible que exista vida y hace una presión esa masa de sal que es imposible hundirse. Es una verdadera experiencia inolvidable flotar en las aguas del Mar Muerto. A su vez vamos hasta la fortaleza de Masada, construida en el siglo I a.C. por Herodes el Grande, una fortaleza familiar, no militar. Y ahí tenemos una de las historias más tristes del pueblo judío, es el último bastión de la rebelión del año 66, en el año 73, el último bastión que cae, y al entrar la 10ª Legión Fretensis, se encuentran, todos los judíos se habían suicidado, ¿okay? Habían muerto, para no caer esclavos de los romanos. Volvemos a Jerusalén, se aprovecha para hacer las últimas compras en el mercado árabe, un mercado muy colorido, y al otro día ya camino al aeropuerto internacional de Ben Gurión, a 60 kilómetros de Jerusalén, se despide al grupo. Eso es lo que sería la base de un circuito cristiano, tanto católico como evangélico. En forma paralela tenemos un circuito cultural, que se llama Maravillas, con otros lugares también muy bonitos, que sin dejar de visitar iglesias y conventos, pero agregando otros lugares culturales, porque tenemos 5.000 años de historia y hay infinidad de lugares que mostramos. Esas serían, en mayor o menor medida, esos dos circuitos.